Muy buenos días para los que recién se unen a la programación de Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lucar, son las 10:11 de la mañana y estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, con información independiente, con información veraz de lo que realmente está ocurriendo en el país y sin tener otro compromiso y otro interés que el de servir a la gente. Hemos estado hablando insistentemente, no en las últimas semanas, sino en los últimos meses, sobre la complicada situación que se está viviendo en la educación y además, por supuesto, en la salud y en diversos sectores de la vida nacional, y en la urgencia de tomar medidas para rectificar el rumbo y atender las demandas, los reclamos y las necesidades de todos los sectores. Lamentablemente hemos llegado a una situación absolutamente crítica, ¿no? Donde ya se rebasó todo límite, donde la paciencia de la gente se terminó y donde se ha llegado a situaciones tan lamentables como una huelga magisterial que termina perjudicando finalmente a los estudiantes que pierden días de colegio, y en un contexto además muy complicado donde hoy día se ha rebasado todo límite. Por eso vamos a hablar más adelante, porque ayer en la presentación de la ministra Marilú Martens ante la Comisión de Educación del Congreso, hubo un incidente en determinado momento cuando se estaba tratando de disuadir a la ministra de que recibiera a los representantes del magisterio, y cuando habían cumplido no sé cuántas horas, 7 horas los tuvieron a los dirigentes de la huelga magisterial esperando. Están con nosotros el congresista del Frente Amplio, Edgar Ochoa, la profesora Patricia Montero, que es secretaria general de Huancayo, pero estamos en la línea antes de empezar con la profesora Sandra Pinedo Soria. Ella fue protagonista de un incidente ayer porque de repente, cuando estaban en la sesión, apareció ella y fue desalojada, ¿no? Y ella estaba reclamando y no llegamos a escuchar exactamente lo que la profesora quería decir, y por eso queremos darle la oportunidad de que lo diga ahora. Muy buenos días, profesora Pinedo. Sí, amigo Lucas, que ¿cómo está usted? Que muy buenos días. El día de hoy que le pido disculpas a todo el hemiciclo por haber interrumpido de esa manera, pero yo llegué ahí a las 2 de la tarde, como invitada, pero tenía que decir que no era maestra, porque si yo decía que era maestra, yo tenía que ser sacada inmediatamente del hemiciclo. Yo esperé en forma paciente a que nuestra ministra que diga, sí, me equivoqué, no debí escuchar solamente al Cusco, sino debí escuchar a todas las demás regiones, que lo único que pedimos y le suplicamos a la ministra es que nos escuche. Nada más, que la que habla es representante de los docentes que contratados. Lo único que yo le pido, y en reiteradas veces he ido desde el año pasado, desde noviembre, he ido a tocarle las puertas al ministerio. Ella jamás ha querido recibirnos, diciendo que no pertenecemos al SUTEP. Sí es cierto que nosotros, que los docentes que contratados, no pertenecemos a ningún SUTEP, que no estamos en la ley de la reforma, que no estamos en la nueva ley, que nosotros, que para el gobierno no existimos. Es por eso que en forma reglamentaria, que con documentos y gracias a algunos que congresistas, así como el congresista Edilberto Curro, el congresista Ochoa, que se encuentra ahí sentado, ellos han sido que las personas que de Puente se ha querido ya mediar con la señorita ministra. En ningún momento se ha visto la voluntad de diálogo. Es por eso que ayer, en forma paciente, que yo he esperado a las 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, sentadita, amordazada, sin poder hablar, sin poder decir que era docente contratada. Al último, a las 9 de la noche, ya la ministra se retiraba y que con todo desgano decía que de repente nos iba a recibir el día viernes. Era un insulto más, era una humillación más, así para todos mis colegas que son contratados y nombrados,
que vienen de Ucayali, de Puno, de Huancavelica y de lo más recóndito de nuestro país, vienen ahí pernoctando en la plaza San Martín, sin comer, sin dormir bien y con sus hijos algunos, ya que no tienen así con quién dejarlo. No es justo, señor Lucas, no es justo que por una soberbia de la señora ministra no nos escuche. Yo sé que no vamos a poder cambiar el magisterio que como está y su presupuesto. No, sí lo sé, soy consciente. Lo único que uno quiere es que nos escuche. No somos violentos, no somos terroristas. A mí el narcotráfico en ningún momento a mí me da dinero así para ir a llevar un poco de pan, un poco de agua, un poco de té. Yo lo hago de todo corazón, de mi familia que me regala que 5 soles, que 10 soles. Apoyo a mis colegas que son nombrados, que son contratados, con todo el corazón les apoyo ya, porque son docentes que exigen lo justo. Lo único sí que yo que le pido, sí, que por intersección suya, ya se presentó un proyecto de ley, está aprobado en el Congreso. Lo único que le falta a la señora ministra es empujar ese proyecto, es sacar que la resolución de homologación. No lo saca, son puras palabras, y con palabras no vive el pueblo, que con palabras y que como la forma que ella nos atiende en forma desganada, sin voluntad de diálogo, no podemos trabajar. Lo único que exigimos nosotros es que nos escuche. Hay una rúbrica así que dice que la convivencia democrática. ¿Qué convivencia democrática? Es cuando la ministra a nosotros no nos escucha, ya, pero sí quiere que nosotros a nuestros niños sí los eduquemos, que tenemos que escucharle, que hay que ser democráticos, y con nosotros no. Yo le predico así con el ejemplo. Yo le agradezco mucho a la profesora Sandra Pinedo por esta comunicación. Yo creo que no era tan difícil escucharla, profesora. Yo lamento que usted haya tenido que irrumpir en el hemiciclo el día de ayer para ser oída, pero, en fin, lamentablemente así están las cosas. Yo le agradezco muchísimo una vez más por habernos atendido y por explicarnos lo que usted quería decir el día de ayer. Muchas gracias. Sí, que ya, señor Lu, es un gusto. Muchas gracias. Y ya se unió a nuestro panel el profesor Pedro Castillo, que es el presidente del comité de lucha que está organizando la huelga magisterial en este momento. Yo quisiera luego darle la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Escuchar lo que dijo esta mañana a una pregunta de Sofía Gallegos de Radio Exitosa, el ministro Carlos Basombrío. ¿Podemos escuchar, por favor? Es que lo que están buscando sectores vinculados al Movadef, claramente, y peor aún, sectores vinculados al grupo Proseguir de Sendero Luminoso, el que está en el BRAE, que se han unificado en un comité de lucha, que preside este señor Castillo. Al señor al que se le recibe y se le da todas las bendiciones. Es una persona que hoy día preside el comité de lucha de la unificación en la lucha de las dos facciones de Sendero Luminoso. No tenemos aún indicativos de su acción política, pero estamos investigándola y puede haber resultados pronto. Yo lo escucho y no lo puedo creer, y yo me imagino que el profesor Pedro Castillo Terrones, que es el acusado, le debe resultar más complicado todavía, ¿no? Muchas gracias, mi estimado Nicolás Lucar, y a los panelistas que me acompañan. Un saludo a todos los maestros del país, todos los maestros, y bueno, fortaleza, maestros. Acá no hay nada por qué temer. Tranquilo nomás. Frente a una respuesta tan innecesaria, tan infantil, ¿no? Yo, aparte de ser maestro, también soy rondero, que no contribuyo, yo no solamente contribuyo en el aula, sino también desde la cuna de las rondas campesinas. En todo caso, emplazo públicamente al señor Basombrío para que juntamente conmigo en la Plaza de Armas de Chota, junto a mi cuna de rondas campesinas, ahí me diga en mi cara. Porque nosotros, aparte de ser ronderos, también somos maestros y hemos contribuido en la pacificación del país, donde enseñamos a las aulas que robar una rama de hierba es un delito. Y mentir también. No es una falta. Las cosas tienen que ser claras. Aquí esas cosas no tienen que ser. Ahora, pero esto ya es una difamación, ¿no? Porque además está el ministro diciendo algo
que si fuera cierto sería gravísimo, o sea, que se ha producido la reunificación de Sendero Luminoso entre los grupos que están alzados en armas todavía, que felizmente son pocos en el Braem, más la gente de Abimael Guzmán que está haciendo trabajo político a través del Movadef, y que la cabeza visible de esa unificación, que sería una catástrofe en términos políticos, en términos de retroceso al que tendríamos que enfrentar. Usted es el jefe de eso. Eso es es decir, es difamatorio. ¿Usted lo va a demandar? ¿Qué cosa va a hacer usted, profesor Castillo? Bueno, acabamos de tener ya, a través de los asesores del Comité Nacional de Lucha, estamos tomando las situaciones legales, ¿no? Esto no puede quedarse acá nomás y tiene que demostrarnos en la práctica. Y pido al pueblo peruano la más amplia solidaridad con los maestros. No solamente lo está haciendo conmigo, lo está haciendo con todo el Comité Nacional de Lucha. Exitosa. Pero guiados no sabemos de dónde viene, porque en todo caso existe ya. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar mañana? La ministra de Educación ha dicho, bueno, vamos a llamarles a la reunión, vamos a conversar, pero queremos 2 por región. ¿Qué está pretendiendo hacerla? No, ella ha dicho que de los 2 ella va a escoger uno. No, pero puede escoger. Pero además quiere que el Congreso le haga el filtro. ¿Ah? Ella dice, bueno, o sea, hagan el filtro, dice. No, pero después, es decir, si actuamos con la lógica del gobierno, si hoy día sale el ministro del Interior a acusar al presidente, pero porque es cierto, tiene razón el profesor Pedro Castillo. O sea, si uno escucha el audio, no está diciendo que es solo Pedro Castillo, sino es este comité de lucha el que está. Entonces, no va a entrar ninguno, por lo menos el profesor Pedro Castillo ya no podría entrar. Bueno, si no entramos, si es consecuente con la tontería que ha dicho esta mañana Carlos Basombrío. Preciso nomás. Se decía. Mira, si tú mirabas a Marilu Martens, prácticamente sus palabras eran dirigidas a Pedro Castillo. Todo el pueblo peruano lo ha visto. ¿Qué cosa quiere decir ella? Ella dice, no, que ella niega rotundamente, que jamás nos llamó terroristas, CONARE ni Movadef. Pero mira, al decir esto el ministro Basombrío, ¿qué está diciendo? O sea que nosotros los que estamos en el llano, los maestros de base, también somos terroristas, porque nos está dirigiendo un terrorista. Es implícito, ¿no? Bueno, Dime. sí, de principio, muchas gracias, Lucar. Mi solidaridad, Pedro, estamos contigo. Creo que el magisterio Muchas gracias. entero del país quien habla es el comprende. congresista Edgar Ochoa. Yo soy Para los que congresista, recién soy se suman. profesor también, ¿no es cierto? Pero creo que este tipo de impertinencias le está haciendo mucho daño al país, porque pareciera que el señor Basombrío más bien sea quien fuera el precursor del renacimiento del senderismo en el país. Porque gracias a sus impertinencias, gracias a sus descalificaciones, sujetos que sí lideran grupos violentistas tienen cabida en medios de comunicación nacional para explicar y sustentar quiénes son. O sea, el señor Basombrío se ha acostumbrado, ha permitido además que el presidente de la República se ha inducido al error, porque el presidente de la República, en plena reunión con binacional con Chile, salió a decir, son un grupito de Movadef, son un grupito de violentistas, pocayactas, etc. ¿Quién le habla al oído al presidente? O sea, lo que ha hecho el señor Basombrío, lo que viene haciéndole al país al señor Basombrío, es absolutamente Ahora, yo inaceptable. no entiendo lo que pasó, porque antes de ayer tuvimos una entrevista, acá estaba sentada Paloma Noceda y la congresista Gloria Montenegro, presidenta y miembro de la Comisión de Educación. Nos conectamos por teléfono con el profesor Pedro Castillo y se hizo el compromiso ahí, porque no era nada pues del otro mundo, de que iba a haber una reunión con los dirigentes del Comité Nacional de Lucha para escucharlo. Que confiamos en su palabra, ¿no? Y a través de suyo, le agradezco bastante por el enlace telefónico y ahí hicimos el compromiso a través del hilo telefónico. Bueno, nosotros esperanzados nos fuimos al Comité Nacional de Lucha, hice el informe y por eso hemos acudido el día de ayer. Hemos ingresado al Palacio Legislativo, ¿no? Ingresaron además todos los representantes del comité. Mi estimado Lucar, yo quisiera aprovechar este espacio que en este diálogo no puede quedar ningún dirigente que son representativos, son elegidos democráticamente en sus regiones. O entramos todos o no entramos nadie. No hay que 2 por región, no hay nada. Aquí el problema que tenemos somos los maestros auténticamente elegidos y los profesores que tenemos el vínculo laboral permanente. Conocemos nuestra realidad educativa, conocemos cuál es nuestra plataforma de lucha, conocemos eso, y eso no nos van a desviar, a nosotros no nos van a desviar en esas cosas, no nos van a distraer. Acá las cosas son puntuales, o quieren dialogar con los verdaderos maestros, o quieren continuar vendiendo, hipotecando, creando maestros baratos. Totalmente, es una ley de carrera pública magisterial donde está llevando al suicidio laboral, maestros contratados totalmente mal pagados, auxiliares de educación totalmente abandonados. No, yo contaba ayer, estuve en Cayahuanca y se me acerca Es más, mi estimado Lucas, una lo que ha pasado profesora, la profesora de educación inicial, ¿no? De Pronaid. Y yo le digo, ¿pero usted es maestra? No, sí, yo soy maestra, yo soy graduada en educación inicial. Ya, pero usted no es maestra. No, yo soy promotora. ¿Pero cómo es promotora? ¿Cuánto gana? 320 soles.
pero está graduada como maestra, trabaja como maestra, tiene responsabilidad como alumno, pero no gana como maestra. Eso se llama terror, pues. Pero eso es increíble. Es un terror económico. 320, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué pide? Sueldo mínimo vital. ¿Cómo es posible, Dios mío, en el Perú que hay una maestra? Estamos mendigando. Esa es la verdad. Mira, tenemos maestros titulados, tenemos maestros que tienen maestrías, doctorados, y tenemos una ministra intitulada que no tiene la capacidad de sustentar una tesis para sacar su título. Tenemos un ministro de Economía que sale a defender y decir que la ministra Martens está haciendo un magnífico trabajo. ¿Quién es el que habla? Un bachiller, ¿no?, en Economía. O sea, estamos gobernados, estamos dirigidos, ¿no?, por ministros que ni siquiera tienen un título. Ahora, y nos exigen pero tanto. ¿cuál fue la secuencia? Ayer los invitan, llega la ministra y deciden que ustedes no entran, ¿no es cierto? Ha perdido autoridad por el propio Parlamento, la propia Comisión de Educación. Toda vez de que habíamos tenido ya el enlace telefónico, nosotros nos hemos acercado, ¿no? Y estábamos toda la comisión. Estábamos a punto para ingresar, estábamos viendo, y entonces aquí primero van a ingresar 5. No hay ningún problema con la finalidad de que nos escuche respetuosamente. Elegimos quiénes vamos a ingresar y después dice que mejor nadie. Nos hemos apostado en la puerta. Hemos sido testigos de la negación en el interior del Congreso y la represión en la calle. ¿Qué pasó con nuestros compañeros maestros afuera en la calle? Sí, Humildes maestros que las calles son del pueblo. El Congreso es la casa del pueblo y no nos pueden reprimir de esta forma. ¿Con eso quiere solucionar el problema? Y de acá pido a los maestros, a todo el país, que nos mantengamos firmes. Nosotros no vamos a vender la huelga. No vamos a traicionar nuestra causa. ¿Por qué? Porque el problema de la educación es álgida. El problema del problema educativo es necesario, que hay que asumirla con gran responsabilidad. Y las reformas educativas tienen que hacerse con los maestros, no desde el pupitre, mi estimado Lucas. Y ahí quería llegar también, porque en realidad lo que cuando el maestro empieza a recibir el respaldo de los estudiantes, de los padres de familia, etcétera, de las autoridades, de algunos medios de comunicación, es porque empieza a entender que el trasfondo de esta huelga magisterial está la defensa de la escuela pública. Nicolás, en el país, el 37% de los maestros del sector público son contratados. Es decir, la ruta que está siguiendo el país, en 10 años no va a haber carrera pública magisterial. Para el año 2030, lo dice Hugo Díaz, va a haber un déficit de por lo menos 130,000 maestros. Es decir, la escuela pública está en riesgo. Y lo que está haciendo el magisterio ahora en las calles, por el cual pide diálogo y la ministra se lo niega, es defender la escuela pública. Ahora, acá tengo el reporte de la votación del día de ayer, que fue una cosa de locos, ¿no? Porque 8 votos contra 5 para... Porque las congresistas Leila Chihuán, Nelly Cuadros, Carlos Domínguez, que son de Fuerza Popular, y Edu Vergara, como le dicen, los 4 votaron en contra de que ingresen los maestros. Vicente Ceballos, que es de Peruanos por el Cambio, de Moquegua, también votó en contra, y Lisbeth Robles, que es accesitaria en realidad, no era titular, pero estaba reemplazando a Octavio Salazar, también votó en contra. O sea, 5 votos en contra de Fuerza Popular, con lo cual ya estaba decidido, ¿no? Con esos 5 votos. Y votaron a favor Guillermo Bocángel, de Fuerza Popular, de Huánuco. O sea, se dividió la votación de Fuerza Popular. Edilberto Curro, del Frente Amplio, votó a favor de que ingresen, igual que Joaquín Dipas, que también es de Fuerza Popular, de Ayacucho. Y Javier Velázquez, que es Ken del APRA, y por supuesto el congresista Edgar Ochoa, que está con nosotros y que también es del Frente Amplio. Él estuvo, en realidad, estuvo el congresista Cancio, ¿no? Estábamos los dos, pero digamos, Cancio ejerció el voto. Él en el momento votaron a favor. Y se abstuvieron Tamara Arimbongo, de Fuerza Popular, Lucio Ávila, de Fuerza Popular, y Edmundo del Águila, que acaba de estar acá de Acción Popular, que se abstuvo, ¿no? Y no tomó una posición con respecto a esto tan elemental, ¿no? Ahora, el problema es que para alguna gente esto es un chantaje, ¿no es cierto? Es como que, como ustedes son terroristas, o sea, cualquier cosa que hagas es, digamos, te estás involucrando o estás, ¿no es cierto? Hay un pésimo manejo de la gestión del conflicto. Hay un pésimo manejo, pero además esto, Nicolás, es arrastrado por el propio Ministerio de Educación. El ministro estrella, que era el señor Saavedra, firma un pacto, ¿no es cierto?, sellado el 6 de agosto del 2016, con un sindicato que no representa. Las calles están diciendo que estos señores no nos representan, por lo menos no a ellos. Firma un pacto en el Decreto Supremo 013 en el que se establece... Que solo con ellos se puede negociar. No solamente eso, sino que son ellos los únicos que pueden determinar quién representa al magisterio en todas las regiones del país. Exitosa. Es decir, el señor Castillo, si no tiene el aval de alguno que está en este núcleo, en el CEN,
¿no es cierto? Si no le dice, sí, efectivamente, tú eres, yo te reconozco. Es algo lo que pasaba con la Federación de Fútbol, ¿no? Es decir, yo, presidente, elijo a los de abajo para que el de abajo me elija al de arriba. Entonces, ese ciclo lo selló el señor Saavedra. Este decreto supremo 013 no va a permitir incluso que en las regiones se establezcan mesas de diálogo. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación hace un pacto con un gremio que ya no representa al magisterio para que sean ellos los que determinen quién representa en cada una de las regiones. En tanto, ¿qué piden también ellos? ¿No es cierto? ¿Qué pide el magisterio? Que esto se derogue y esté en la mano del ministerio. Y que deje efectivamente que los gremios sean democráticos, como han sido elegidos. Vamos a ir a la pausa, si lo permiten. Están en nuestros estudios el congresista Edgar Ochoa, al que ustedes acaban de escuchar, la profesora Patricia Moreno, que es representante de los maestros de Huancayo, y está el profesor Pedro Castillo Terrones, que es el presidente del Comité Nacional de Lucha, que está dirigiendo, encabezando la huelga magisterial que está ocurriendo en la mayor parte del país en este momento, y que esta mañana ha sido acusado gravemente por el ministro del Interior, no solo de ser terrorista, sino de ser el nexo entre el Movadef, que promueve a Abimael Guzmán, y el movimiento Proseguir de los hermanos Quispe Palomino, que están en el BRAE levantados en armas. Gravísimo lo que ha dicho. Vamos a la pausa y regresamos con él. ¿Sabías que desde hace 50 años Paraíso está presente en todo el país? Un colchón diferente, 100% peruano, que cuenta con la más alta tecnología y los más altos estándares de calidad, y que te da una garantía real que te asegura un descanso reparador para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y están en nuestros estudios la profesora Patricia Moreno, representante de los maestros de Huancayo, el congresista Edgar Ochoa del Frente Amplio y el profesor Pedro Castillo Terrones, que es el presidente del Comité Nacional de Lucha, que está dirigiendo, encabezando la huelga que está involucrando en este momento a la mayoría de los maestros a nivel nacional. Y Eric Arrado tiene información de último minuto desde el Congreso. ¿Qué cosa está planteando Fuerza Popular? A ver, escuchemos. Información en vivo desde el Congreso de la República. Integrantes de la bancada de Fuerza Popular realizan una conferencia de prensa para pronunciarse referente pues a la visita de la ministra de Educación, Marilu Martens, ayer al Congreso de la República, y el tema de la solución a la huelga de docentes. Vamos a escuchar. Por cierto, a que regresen a las aulas. Es por ese motivo que la bancada de Fuerza Popular ha tomado la decisión de presentar una moción de interpelación contra la ministra Marilu Martens, la ministra de Educación, para que pueda presentarse al Pleno del Congreso y pueda responder preguntas puntuales y pueda anunciarle al país cuáles son las medidas concretas que tiene para poder solucionar la grave crisis, repito, por la que atraviesa el sector educación en el Perú. Muchas gracias. Consulta acerca de otras bancadas que respalden esta interpelación. La vamos a correr hoy día para poder sacar firmas. Tenemos entendido que también hay otra bancada como la del Frente Amplio que habían tomado la decisión de impulsar, de promover una moción de interpelación. Finalmente podremos sumar nuestra moción o sumarnos nosotros a la moción que esté ya con mayor cantidad de firmas recogidas. Lo importante aquí es que la ministra pueda venir ya no a una comisión, sino al Pleno, a poder responderle al Parlamento y al país cuáles son las medidas concretas que tiene para de una vez por todas solucionar este problema y evitar que más de 3 millones de estudiantes pierdan el año escolar, que sería gravísimo. Bien, de esta forma, entonces, la bancada de Fuerza Popular ha anunciado que va a presentar una moción de interpelación en contra de la ministra de Educación, Marilu Martens. Informó Erika Rado, Exitosa Noticias. Bueno, y nuestra pregunta a propósito en las redes sociales es: ¿ustedes creen que el Congreso debe interpelar o incluso censurar a la ministra Marilu Martens? Sus respuestas nos las pueden enviar a través del Twitter, @exitosap, o en el Facebook, en Exitosa Noticias. Pero está con nosotros Edgar Ochoa, como ya dijimos, congresista Yo he sido elegido por el Frente Amplio, pero es de nuevo, de nuevo Perú. Ahora, ayer ustedes han estado circulando también, o ha sido el Frente Amplio. El Frente Amplio, el congresista Morales presentó y firmamos, entre ellos yo, no sé quiénes más habrán firmado, pero respaldo la moción. Es más, yo creo que la ministra debería ahorrarle al Congreso esta interpelación y presentar su renuncia. No, porque lo que está claro es que de la interpelación va a venir inmediatamente la censura, y esto lo único que va a hacer es hacer más engorroso el procedimiento y extender además la huelga, ¿no? Que por paradójico que resulte, se está prolongando
porque no puede ocurrir un diálogo entre el gobierno y los dirigentes de la huelga, que sería lo lógico. En el fondo también es muy positivo y hay que agradecérselos a los maestros, porque después de muchísimos años, Nicolás, la educación empieza a ser agenda nacional. Después de mucho tiempo, la educación pública, la escuela pública empieza a ser agenda. Y lo que se requiere aquí es que no solamente termine con la ministra, ¿no es cierto?, con un cambio ministerial, sino con una mirada al interno y el proceso de reestructuración del Ministerio de Educación. Porque en el Ministerio de Educación, por decir, ayer la ministra ha dicho, yo no puedo pagar a un maestro por doble función, por tanto, primero tengo que despedir. Pero el Ministerio sí se da esa facultad. Por ejemplo, la función del maestro y la maestra es planificar clases. El Ministerio paga consultores para elaborar sesiones de clase que se llaman rutas de aprendizaje. La función del director es mirar si su profesor cumple funciones en la institución educativa. El Ministerio de Educación gasta millones de millones en un programa que se llama semáforo. Es decir, la duplicidad de funciones dentro del ministerio es altísima. Entonces, esta lógica que están poniendo en tapete los maestros tiene que ver con cómo realmente planificamos una reforma educativa, claro, con participación de los maestros. Lo absurdo, yo insisto, esto me parece sinceramente una cosa de locos, del nivel de irresponsabilidad. O sea, en vez de estar discutiendo si se reúnen o no se reúnen, cosa que ya debió ocurrir hace rato, lo que deberíamos estar discutiendo es los problemas de fondo. No podemos aceptar una realidad que lo que nos dice, y está en gráficos, es que el año 65 los maestros ganaban 5 o 6 veces lo que ganaban ahora. Eran la espina dorsal de la clase media en el Perú, eran la espina dorsal de la democracia, de la moralidad. O sea, eso eran los maestros en el Perú, del progreso. Mi estimado Nicolás, ¿no? Yo pienso que hay que asumir con responsabilidad este problema de la educación, ¿no? La educación es una tarea compartida, ¿no? Donde tenemos responsabilidad los maestros, la comunidad y el Estado, ¿no? Estamos en una crisis tremenda. ¿Sabe usted a cuánto asciende el presupuesto del Producto Bruto Interno del sector de educación? Es vergonzoso en América Latina y en el país, ¿no? Cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Economía, se compromete ante la Comisión Nacional de Educación de que debería elevarse, ¿no?, al 6% del Producto Bruto Interno. Hoy, que es presidente, siendo economista, ¿qué es lo que está pasando? Eso es nuestro pliego de reclamo también. Cuando se eleve el Producto Bruto Interno al sector de educación, habrá plata para la infraestructura educativa que está cayéndose por pedazos en el país. Capacitación a los maestros, comedores populares, botiquines escolares, capacitación a los maestros, dignos sueldos a los maestros. Que se deje de discriminar económicamente a los maestros. El maestro contratado con el maestro nombrado hace el mismo trabajo. Auxiliares de educación totalmente abandonados. Nuestros maestros cesantes y jubilados pidiendo propina en las calles. Miles de maestros despedidos con esta ley de reforma educativa. Pedimos al Congreso que no solamente haga ese trabajo de censura, 30 años de deuda también social, que se derogue la ley de reforma magisterial, porque se ha hecho una ley de reforma magisterial a espaldas del magisterio. Miles de maestros despedidos. Profesores más llamados interinos con 15 años de servicio, con título en la mano, le han botado a la calle, que hoy están pidiendo, sus hijos han dejado de estudiar la universidad. Profesores mendigando, degradándole a los profesores de escala de tercera, cuarta escala a primera y segunda escala. Por favor, ¿en qué pueden? ¿Dónde estamos? Miles de maestros. Este 17 de julio pasado estaba convocando una evaluación de desempeño, decía, según el Ministerio de Educación, un examen desde el pupitre que no nada que tiene que ver con el contexto, llevando al subsidio laboral a maestros de inicial. Eso hemos frenado. ¿Y qué ha dicho el Centro de Sudef? No, lo hemos postergado. Por favor, ¿en dónde estamos? Aquí hay que defender el trabajo. No estamos en contra de la evaluación, por favor, eso que se entienda. Claro, porque eso es una cosa que ha dicho, estos maestros no quieren que se les evalúe, no quieren ganar más. Y no. Eso hay que aclararlo, nosotros estamos de acuerdo. Nosotros evaluamos a los alumnos permanentemente, ¿no es cierto? Pero ¿qué cosa evaluamos? De las clases y los temas que le damos. El Ministerio de Educación, ¿qué cosa quiere evaluarla? Si no ha capacitado a los maestros, no sabe dónde está, cómo están las políticas educativas. 17 reformas en el país. Ni un solo maestro, Nicolás, este año de la primaria ha recibido el diseño curricular nacional nuevo. Ni un solo maestro. O sea, el maestro que lo tiene se lo ha bajado del internet y se lo ha impreso. Y es más, mi estimado Lucas, ¿sabe qué es lo que pasa? Más de 800 millones de soles el Ministerio de Educación destinando a consultores externos, semáforo escuela, que maestro fortaleza, enviando personal que no está calificado, personas extrañas, entra usted, toca su puerta de la institución educativa y a través de tiempo real llena una ficha enviándole al Ministerio de Educación cómo se mueve el maestro, qué está haciendo el maestro. PPK ha dicho ayer, porque lo de ayer también, o sea, yo pensé que lo de ayer era, o sea, la impertinencia y la prepotencia y la soberbia de la ministra Martens en la Comisión de Educación, y ahí PPK, que alguien le dijo que tenía que ponerse duro, ¿no? Hacía esfuerzos por aparecer así.
¿no? Es impresionante cómo autoritario, pero dijo que no debemos mezclar educación con ambiciones políticas de unos pocos. No hay ninguna ambición Nicolás, política. exactamente. El único interés que nos tiene acá es defender a la escuela pública. Los derechos, Mayor además. presupuesto al sector de educación. Que cese los despidos masivos. Pero- Solamente por eso. Somos maestros de aula. Terminamos acá, que se haga una mesa responsable, permanente, con una supervisión. Y pido acá, a través de este importante medio que se ha solidarizado con el magisterio, que se forme inmediatamente una Comisión Nacional de Educación para encarar directamente, urgentemente. Pero sí debe haber la aspiración política de tratar el tema de esa forma. Es decir, hay que discutir el tema educativo políticamente. Basta ya de que el tema educativo sea para llenarnos la boca en elecciones. Es decir, la educación es el pilar todo el fundamental. mundo, es que así Exacto. es. Pero cuando sea, llegan al poder... Cuando hay se campaña llega- electoral, todo el mundo Exacto. promete el 6% ¿no es cierto? Del Exactamente. Hasta el 10, Entonces, no el 6, sí hasta el es 10. importante. Ahora, yo creo que PPK se equivoca. En varios espacios de su discurso se equivoca. Y yo no sé quién lo asesora porque ha hecho un papelón el día de ayer a través de su mensaje. Es decir, yo sí creo que el tema educativo tenemos que trasladarlo al escenario de discusión política, pero que PPK pretendiendo reducir a un tema electorero, eso es lo que no se permite. Ahora, hay un asunto que sí es real. Hay una crisis, el propio Rolando Breña, que ha sido un dirigente histórico de Patria Roja, lo ha reconocido. Hay una crisis en el liderazgo del magisterio. En el magisterio, los maestros no se sienten representados por el Comité Ejecutivo Nacional, Obvio. que es mayoritariamente de Patria Roja. Hay una crisis en la representación magisterial de su partido. Pero estás viendo, no hay una crisis acá. O sea, acá hay estamos liderazgos unidos. políticos, acá hay liderazgos estamos unidos. docentes. Nos O representa sea, lo Pedro que dice Castillo. Breña es, hay una crisis de liderazgo gremial dirigencial del magisterio de su partido. Claro, ahora Sí, pero estás viendo, o sea, lo que los es líderes claro, estamos lo que es acá. claro, y yo creo que es un asunto básico digamos, de manejo democrático, y que es esta discusión sobre con quién se reúnen y si, ¿no? O sea, son los propios maestros los que deciden quiénes son los que los van a representar, nadie más que Exactamente. ellos, o sea, Y ellos van a Mi resolver eso. estimado Lucar, acá que quede claro ante el país y ante el magisterio, a nosotros nos han elegido en una convención nacional no para buscar el control del sindicato, no para estar detrás de la derrama magisterial. No existe una aspiración personal, no existe una aspiración política. Y mucho cuidado, queridos maestros, también nosotros todas cosas estamos haciéndolo en consulta a las bases. Las 23 regiones que estamos ahí somos un equipo sólido. Eso no quiere decir que yo he pedido a mis masas que siempre me rindan cuentas permanentemente, porque de estar detrás de una persona, acá el problema no es de Pedro Castillo, el problema es del magisterio, porque eso también es muy peligroso. Cuando se le da carta en blanca a una persona, se convierte en un caudillo y un traicionero, y eso no voy a permitir. Yo puedo pedirle 50 céntimos a mis maestros para regresar a mi aula, pero no vender una huelga, no traicionarla. Eso tiene que ser aquí. ahora hay un asunto que me preocupa, tenemos que ir terminando, que es lo contraproducente que puede haber sido el mensaje o la declaración que dio a nuestra periodista Sofía Gallegos esta mañana Carlos Basombrío, cuando ha dicho y ha acusado a los dirigentes de los maestros y dentro de este contexto de acusarlos de subversivos, de terroristas, él ha hablado de el ataque a Machu Picchu, él ha hablado de los ataques a la... Pero no sé si decirlo, es burro, estoy tratando de buscar un adjetivo lo menos hiriente posible, pero realmente hay que ser burro porque está acusando a los maestros que estuvieron sentados con el presidente, que son los de Cusco, y que levantaron o suspendieron la huelga, y que ahora el ministro está amenazando con procesarlos. En principio... O sea, ¿qué va a generar eso? La gente... O sea, ¿qué va? En principio señalar, anoche ya se reunieron las bases del Cusco, para el día de hoy han convocado a una vigilia, haciéndole saber al presidente que ellos no han levantado la huelga, ellos han suspendido la huelga, ¿no es cierto?, por un acuerdo que tenían y por X razones de diálogo con los padres de familia, y porque venían después de 60, 70 días de paralización, huelga. claro. Pero el tema de Machu Picchu es un mito que lo ha inventado el señor Basombrío, y hay una denuncia sobre 3 dirigentes del Cusco, ¿no es cierto?, con quienes estamos coordinando la defensa respecto a un muro que se ha caído en el aeropuerto internacional, que es un muro además que ciertamente no vamos a justificar ningún punto de violencia, que se investigue, que se determine, lo que se llamaba, es un nudo que se hace en construcción civil, se llama, no es un muro sólido, ¿no es cierto?, pero más allá de que no sea sólido,
¿no es cierto?, que se Claro, investigue, ¿no? Lo que no debió ocurrir que además hay que llamar la atención sobre eso. En general, más allá de uno u otro incidente, Exitosa. esta es una huelga que pese a que está involucrando a miles de maestros, La El policía- 100% es una del huelga, magisterio, mi estimado. es Y no una solamente- huelga pacífica, es decir, Nicolás, no es desde una un huelga. El día de hoy, mi estimado Desde Duncan, un inicio. el Perú se está movilizando con nosotros desde las 6 de la mañana, ¿no? Hemos recibido diferentes llamadas de todo el país. Las rondas campesinas del norte están haciendo una marcha de sacrificio a Lima ya, de seguir así, igual que los movimientos, los aymaras, los quechuas, ¿no? Los ayanicas en la selva están haciendo un movimiento ya no solamente de magisterio, ¿no? Los contingentes están listos para viajar el día de mañana. Mañana y a partir de mañana los maestros del país, me imagino que un promedio de 35 a 40 mil maestros deben estar llegando el día lunes acá a Lima, toda vez de que no existe una respuesta favorable. Invoco la solidaridad del pueblo peruano, invoco a todo el movimiento, a los movimientos campesinos, sociales, con la finalidad de que ya no es un problema del magisterio ahora. Exactamente. Es, El un, día problema, de es un ayer- problema de la educación peruana. el día de ayer el Estamos ministro- declarando la educación peruana en una crisis a nivel nacional. Sí. Y es necesario. Y por esta razón pedimos al gobierno, al Congreso, a los constitucionalistas, a los ideólogos, a los pedagogos, a todos que sienten en carne propia la gran necesidad de sacar este país, que nos sentemos a conversar. Ya no estamos nosotros para ver quién ingresa a conversar. La mesa de diálogo que hemos venido bregando se ha convertido en una agenda nacional donde tenemos que sentarnos a conversar para llevar a cabo un proyecto educativo nacional con perspectiva de cambio. ¿Cómo estamos? Miles de... Sí, la profesora... Te digo quería algo, decir Nicolás. algo. Yo no sé, no entiendo cuál es el miedo de la ministra y del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ayer claramente el pueblo peruano ha visto el disloque que hay entre ellos, la falta de comunicación y el ridículo que hacen cuando PPK dice, ¿no?, que uno de los logros de la ministra es haber mejorado sustancialmente los sueldos, dice, ¿no? ¿En dónde? Yo he sido nombrada por 24 horas, todos los maestros del Perú. Lo único que nos han aumentado son horas de trabajo. Y nos dicen que nos han aumentado 2,000 soles. Ahora, tú bien claramente dijiste que la reserva moral es el magisterio. ¿Podremos hablar de moral con este presidente que tenemos? A vista y paciencia de todo el mundo está protegiendo a una ministra que no puede dar solución a un pliego. Ahora, definitivamente anoche me ponía a pensar y a reflexionar, ¿no? Tristemente, porque en Huancayo, una maestra, ¿no?, del colegio Nuestra Señora del Rosario con un padre de familia han sido atacados violentamente por la policía. Han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente porque su vida peligraba. ¿Órdenes de quién? Del ministro del Interior, a quien responsabilizo si es que le pasa algo a esas dos personas. Han estado marchando pacíficamente y la policía ha arremetido en contra de ellos. ¿Quién está generando el desorden? Él. Pedro Pablo Kuczynski, ¿tendrá moral? Desde su época de funcionario ha demostrado que es una persona entreguista, vendepatria, y lo estamos viendo todos los peruanos. Prácticamente en 1879 tuvimos la guerra con Chile. Ahora, económicamente, prácticamente somos invadidos. Exitosa. En realidad, ¿tendrá moral? Habría que pensar los peruanos, ¿no? Revisaba mi constitución. ¿Qué dice en el artículo 113? Claramente dice, ¿no? ¿Por qué pueden vacar a un presidente? Se vaca a un presidente, ¿por qué? Por la incapacidad moral. Y hay que pensar y hay que evaluar Claro, pero eso. Que salga esa ministra, pero porque eso, ya de claro. verdad estamos viviendo en un país donde ni Lo que- siquiera pretenden escucharnos. lo que Eso, sí- ni dar solución a los problemas. Lo que sí quisiera yo destacar en este momento también es que la ministra sabía por mi persona por lo menos 60 días de todo este proceso. Yo le hice a su equipo técnico un balance de todo lo que se venía acumulando como problemática educativa por todo lo que han ido señalando los compañeros, les he ido señalando, y ella dijo, sí, lo vamos a ver. 40, 45 días antes se lo volví a decir. No crea que no lo estamos viendo. 15 días antes volvimos a conversar. Sí, ya lo estamos viendo. Pero ya lo estás viendo, ¿y cuándo te vas a reunir? Una semana antes de que el Cusco empiece la huelga, se lo volví a decir. Y no hicieron caso. Y sobre esa base, sí soy testigo, Nicolás, que los maestros todos los días tienen la voluntad de retornar a su aula. Y no es verdad lo que señala la ministra y no es verdad lo que señala el presidente. Y en ese sentido, creo que el presidente tiene que mirar este derecho fundamental que tienen los niños de que se les restituye el derecho de seguir estudiando. Los maestros están disponibles a retornar a su aula mañana, pero para eso tiene que haber un espacio de comunicación. Yo quisiera que recibamos, si lo permiten, algunas llamadas de nuestro público. Tenemos tiempo, señora Magariño, ¿no es cierto? Sí, por favor. Estamos en el 467-4499 y 251-9422. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. Sí, escuchamos. Adelante, por favor. ¿Quién nos llama? Aló,
estimado señor Lucar, muy buenos días. Le saluda ¿cómo se llama? Profesor Carlos Enrique Barzola Palomino, de acá desde Distrito de Ventanilla. Adelante, profesor Barzola, lo escuchamos. Mi estimado, lamentablemente nosotros en este día nos encontramos en esta lucha magisterial, porque buscamos la dignidad del maestro, buscamos la reconsideración del pueblo peruano hacia las bases, hacia los hermanos que están luchando tanto en provincias como aquí en la capital. Gracias a esta emisora, gracias a Exitosa, como también a su programa que tiene la televisión, por darnos ese espacio para nosotros poder hacernos escuchar a la población peruana. Lamentablemente, hoy en el día la capacidad del docente ha rebalsado de su escasez económica, donde el docente tiene que hacer las preparaciones respectivas de su andanza en el trabajo magisterial. Lamentablemente, tenemos a la cabeza un líder como la ministra de Educación, donde no tiene la capacidad moral para poder dirigir a un magisterio nacional que está en reestructuración. Hablamos de cambio, hablamos de reestructuración. Quien me habla, mi estimado, soy bachiller en educación, licenciado en educación en la especialidad de filosofía y ciencias sociales. Soy magíster en didáctica de las ciencias sociales, magíster en docencia universitaria y con estudios por concluir en doctorado en ciencias de la educación. Mira, mi estimado, si nosotros comparamos el currículo con el currículo de la señora ministra, creo que yo puedo ser un buen ministro y poder hacer las cosas del trabajo que necesita, como se llama, mi magisterio. Claro, lamentablemente, el Estado ha hecho un concubinato con el CEN, Patria Roja, donde quieren manejar el pensamiento de todos los peruanos, de todo el agremiado al SUTEP, que piensan como él. Se sientan en una oficina y arreglan a puertas cerradas el magisterio, los problemas y la solución. Y no quieren representar a nuestro líder, que ahí ya tenemos al señor Pedro Terrones Castillo Terrones, el quien nos está representando, así como el Cusco tuvo su representante al señor Tica, en esta lucha que nosotros estamos entregando. Sí. Nosotros no hacemos daño a nadie, no lastimamos a nadie, el único que llevamos son nuestras voces a las calles, no hacemos violencia. El día de ayer hemos sido vapuleados, maltratados por la policía. A uno de mis colegas de provincia le han reventado las cejas, todo el ojo tapado, que hasta ahorita está hospitalizado, mi estimado, este docente, que no tiene familias aquí en la capital. ¿Quién cubre esos gastos? ¿Quién apoya a ese hombre? Entonces pensamos con la moral, pensamos en la necesidad. Y yo gano 1.200, o sea, 1.138 soles como contratado. Mira, con tanto currículo que tengo hasta ahora, no me puedo nombrar, porque mi especialidad, las plazas se esconden en las diferentes UGELs, en las diferentes direcciones regionales. ¿Por qué? Porque dice que los profesores de ciencias sociales somos peligro para el sistema, porque los profesores de ciencias sociales somos considerados terroristas, porque los profesores de ciencias sociales pensamos diferente al sistema capital. Lamentablemente, en un país donde no hay cultura, donde no hay educación, es muy fácil de gobernar, es muy fácil de decir, así se hace, porque un pueblo preparado jamás va a dejarse pisotear en sus derechos, porque el pueblo preparado va a conocer sus deberes, va a conocer las acciones que el país y el Perú necesita. Sí, entonces, profesor, ¿cómo podemos formar a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a los futuros peruanos, cuando hay este tipo de opresión, este tipo de acción? Con ese 1.200 a corto tiempo le voy a resumir. Yo tengo que, en casa tengo internet que pago mensual, pago 89 soles. Sí, ¿qué pasó? Se fue, pero eso es lo que nos está pasando. O sea, uno abre el micro y los profesores empiezan a hablar La Dirección de Evaluación Docente está a cargo de una bachiller en psicología. La de gestión de descentralización está a cargo de una obstetra. La de TIC y informática de un ingeniero agrónomo. ¿Qué conocen de educación? Es el Ministerio de Educación. Y tenemos a un docente a punto de sacar su doctorado, no sé, que es contratado, que es parte de los más del 37% de los maestros del sector público. Que no probablemente tenga 30 horas, ¿no? Que probablemente no llega a 30 horas de contrata.
Mi estimado Por Lucas, tanto, no vaya a el dormirse. caso de los maestros contratados es un caso enmarcados en la ley 3328. El profesor contratado le encarga la dirección de una institución educativa que es la misma función de cualquier otro director Y no le pagan. no le reconocen No le un pagan. centavo. Exacto. Le dan un contrato de 2 años, en diciembre le dan un oficio y le cortan el vínculo laboral para no pagarle Escolaridad. por Navidad y por no pagarle su escolaridad. Y en diciembre y enero está prohibido enfermarse. El maestro contratado, para tener acceso a una plaza, no le reconocen su tiempo de servicio. Tiene maestría, tiene licenciatura, tiene doctorado y no le reconocen. 20, 30, 15 años, profesores contratados que han muerto de 25 años siendo contratados y no le pagan a su familia por subsidio, por luto. El profesor contratado muere o ahora un familiar, solamente tiene 2 días para velarla, pero no puede ir a sepultarla. Dígame usted en dónde estamos, ¿hay razón o no? Yo quisiera que terminemos, porque tenemos ya que terminar, hemos estado extensamente toda esta hora. Ustedes están testigos del tiempo que le hemos dedicado desde hace muchísimos Muchas meses, y no días ni semanas, y no a raíz de la huelga, sino desde antes, llamando la atención sobre cómo era posible que un país que hubiera crecido lo que ha crecido el Perú los últimos 25 años, tuviéramos la educación en las condiciones en las que estaba y un sistema de salud colapsado y una infraestructura que da vergüenza si la comparamos con cualquier país, y en medio de todo esto atravesados por la ineficiencia y la corrupción, ¿no? Entonces, pero yo quisiera que sirva esta conversación para avanzar. Yo pensé que anteayer habíamos avanzado cuando estuvo acá el Paloma Nocea, presidente Estamos de retrocediendo. y que ayer lo que íbamos a tener hoy día era grandes noticias de cómo se había avanzado a la solución de esta huelga. Yo también Pero- creí que el diálogo iba a ser así. No, pero La práctica- digamos, Esa es la esperanza ¿qué de es lo que nosotros. ustedes están planteando en este momento, profesor, para Bueno, terminar? Si usted pudiera eh, resumir su planteamiento en este momento. Lo que esperamos es que se abra el espacio de conversación. En la mesa vamos a ponernos de acuerdo. Queremos que sea una mesa, pero una mesa responsable, con los verdaderos dirigentes, ¿no? Que se establezcan tareas inmediatas, a medianos y largo plazo, ¿no? Con una observación, con un seguimiento permanente. Pedimos acá a la Comisión de Educación también del Congreso para estar vigilantes también de los compromisos que se asuman, ¿no? Y lo otro, urgentemente lo que se tiene que hacer es también en el Congreso. Ayer hemos circulado y comprometo acá al congresista Ochoa, toda vez de que hemos recogido toda la necesidad enmarcados en la permanencia del docente en el aula. Las bancadas ayer se han ofrecido, los voceros de la bancada hemos conversado con ellos y esperamos también de que no solamente el trabajo esté en el Ejecutivo, el Congreso de la República tiene que ponerse de mano al lado del magisterio, garantizando la estabilidad del magisterio, y estamos muy seguros que lo van a hacer, ¿no? Ahora, la reunión convocada es mañana a las 4 de la tarde en el Ministerio de Educación, y lo que ustedes están diciendo es que los que van a presentarse son todos los dirigentes del Comité Nacional de Lucha que han sido elegidos por sus bases. Así es. Entiendo, son 2 Y representantes se por tiene que cada respetar. región. Nada Se tiene de que 2 respetar. representantes por región. No, se Es tiene un que respetar. Un representante por región. Los Así es. elegidos democráticamente, tenemos ahí nosotros el listado. Bueno, la ministra de Educación sabe cuál es el domicilio legal del Comité Nacional de Lucha, porque ahí ella nos hizo llegar declarándole improcedente nuestra huelga. Creemos que si hay la voluntad de dialogar, debe remitirse formalmente a ese domicilio diciendo de que hay la voluntad, indicándonos la hora, ¿no? Porque siempre nos hemos ido y nos dice, ¿sabe qué? Y ahí empiezan a mecernos, tú no ingresas, ¿no? Bueno, Eso es lo que queremos, Nicolás, que se respete la decisión de las bases. Las bases democráticamente hemos puesto a nuestros dirigentes regionales. Yo no entiendo en dónde cabe, ¿no?, las ideas de la ministra. Quiere desconocer abiertamente a nuestros dirigentes que nosotros respaldamos. Ella habla de que se han suspendido en varias regiones. Ella vive en el País de las Maravillas. No está viendo que la Plaza San Martín, ahí está Cusco, está Pasco, está Lambayeque. El mismo presidente habla de cosas vagas. Quiere mezclar una cosa con otra y quiere confundir al pueblo. Acá lo único que sí te digo, a nivel de bases, nosotros vamos a seguir respaldando el liderazgo que ha mantenido Pedro. Él está conduciendo a las bases nacionales y vamos a seguir con él y no nos vamos a mover de Y Lima. que tiene que cesar también las amenazas administrativas económicas. Porque Nosotros no nos vamos a retirar. si se quiere llevar en todo caso a descontar a los maestros, la primera que debe ser descontada es la ministra, porque esta semana, ¿No ha hecho un trabajo efectivo? este mes tampoco han trabajado. Bueno, muchas gracias por estar con Bueno, nosotros. que el diálogo se abra, que se determine, que la ministra se haga responsable de esto, que actúe con responsabilidad, que los problemas que tenga el gremio que los resuelvan ellos y que no sea ella quien pretenda resolverlo. hay una que cosa reciba al magisterio el día de mañana. Pero hay una cosa que es cierta, si ya se están juntando firmas que van a tener la mayoría abrumadora de los congresistas, ¿no? Y presumo yo que de repente va a firmar incluso alguno de Peruanos por el Cambio,
¿no? Yo creo que sí. La Los que tienen reserva interpelación moral. y que esto va como por un tubo a una censura. Lo mejor que haría la ministra, o lo mejor que podría hacer en unas circunstancias como esta, es ahorrarnos las molestias y El los gasto, días el perdidos, y que renuncie de una vez y que se ponga otros interlocutores para que arreglen este conflicto una vez por todas. Nosotros les agradezco, hacemos Muchísimas mucho gracias. su, Y también, A ti. su presencia. estimado Lucar, yo quiero agradecerte personalmente, bueno, siempre que he escuchado por la radio y siempre he tenido la gentileza, bueno, la oportunidad de escucharte, pero ahora es la primera vez, y en esta primera vez quiero decirte que eres una persona muy No, Pedro, mira, serio. Mira, Y- el otro día me detuvo un maestro para decirme, Lucar, gracias a usted, exitosa, el programa que tiene los sábados. Y le digo, escúchenme, nosotros somos los que tenemos que agradecerles a ustedes. Sí. Porque los maestros están dando una demostración de coraje, de dignidad, y que han obligado al país entero, como ha dicho el congresista Ochoa, a poner sobre la mesa de una vez por todas los grandes problemas del país, comenzando por la educación, y tomar la voluntad todos y obligarnos a todos a hacer algo, cada uno desde donde estemos, para resolverlo. Nada más. Más bien el agradecimiento es a ustedes. Nicolás, Insisto, por esa agradecerte nuevamente por eso. lección de dignidad y de coraje que nos están dando. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM, son las 11:05 de la mañana. Regresamos tras la pausa. Se resolvió la huelga de las obstetras, felizmente. No vamos a hablar sobre eso también. Y bueno, tenemos temas para rato. No sé cómo vamos a hacer para meter en una hora todo lo que tenemos. Volvemos. Y estamos con las respuestas en las redes sociales. Judy, cuéntanos, ¿qué dice la gente hoy día en las redes sobre la ministra Marilú Martens? ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, hemos tenido a los principales protagonistas de toda la huelga de docentes. Vamos a ver lo que nos dicen nuestros seguidores. A ver, con respecto a la presencia del profesor Pedro Castillo, Gaby nos dice: es lo que corresponde en un Estado de Derecho. Fuerza, maestro. Ellos eligieron ser maestros y pertenecer al Estado. Y si no les gusta, que renuncien. Menciona Campo Manes. Edgar Solano dice que metan preso a los dirigentes del SUTEP asolapados. Por otro lado, hemos planteado una pregunta en nuestras redes sociales y la vamos a revisar en breve, a ver qué nos dicen nuestros seguidores. Ellos opinan, a ver por aquí que no carga la pantalla, dice Arthur: hay ineptitud en el legislativo por no tomar acciones cuanto antes. Nuestros hijos llevan más de un mes sin ir a estudiar. ¿Qué esperamos? Dice. Por otro lado, a ver, Rita nos dice: la ministra de lujo es una incapaz, insensible. Hace rato debió ser censurada, bueno, interpelada y luego censurada. Una desgracia el sector educación. Miriam nos dice: por supuesto, primero por calificar de terroristas a todos los maestros, luego por no conocer los verdaderos problemas de la educación. Y por último, Nicolás, para regresar a la mesa de conducción, John Guamán nos dice: cuando los políticos que trabajen en el Estado sean obligados a poner a sus hijos en colegios públicos y a atenderse en el MINSA, cambiarán las cosas. Son algunos nada más de los comentarios en nuestras redes sociales. Bueno, pues eso es lo que piensa la gente. Es cierto que la huelga está causando, así como ocurrió con la huelga de los médicos y así como ha ocurrido con la huelga de las obstetras, ¿no es cierto? La huelga de los maestros afecta, ¿no es cierto? Se están perdiendo días de colegio, pero yo insisto en lo que hemos llamado la atención, Judy. O sea, esta huelga se soluciona comenzando por el diálogo, y el diálogo depende en este momento del gobierno. Es decir, hace más de una semana que estamos perdiendo tiempo porque la gente del gobierno se ha empecinado a no recibir a los dirigentes legítimamente reconocidos por sus bases, o sea, a quienes los maestros han elegido como sus representantes. Al principio, en el Cusco también la ministra no iba a dialogar si es que no venían hacia Lima. Ojo. Sí, pues, pero en fin, muchas gracias, Judy, como siempre. Julio Guainazzi nos tiene información de último minuto desde Arequipa. Adelante, por favor. Información en vivo desde la ciudad de Arequipa. A esta hora de la mañana se vienen reuniendo en la sede del gobierno regional de Arequipa los dirigentes, en este caso del magisterio regional, que pertenecen al SUTEP, entre ellos el profesor Walter Andía, como también el secretario provincial Luis Deza, quienes se reúnen con el gerente regional de educación Guido Respighi, asimismo con el asesor del gobierno regional Abraham Ponce, y también diversos dirigentes de las 8 provincias de la región Arequipa. Ellos han ratificado continuar con la huelga indefinida, pero vienen en estos momentos acordando un acuerdo para que sea enviado a la capital de la República y de esa manera entregarle a la ministra de Educación sobre la huelga magisterial. Serán 2 representantes de la región Arequipa quienes viajarán nuevamente a la capital de la República y reunirse con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por otro lado, ayer en horas de la noche, ya más de
60 docentes han viajado hasta la capital de la República para sumarse a esta medida de protesta que se viene desarrollando también en la ciudad de Lima. Información, Julio Guainazzi, Exitosa Arequipa. Muchas gracias, Julio. Bueno, esto entiendo que está ocurriendo en otras regiones donde los maestros están yendo a consultar nuevamente con sus bases, haciendo coordinaciones con los gobiernos regionales ahí donde es posible. Y la reunión de mañana tendría que ocurrir sin ningún tipo de cortapisas, es decir, una reunión de los representantes de la ministra de Educación con los dirigentes reales de la huelga, que son los que los maestros han decidido que sean ellos. No es la ministra la que va a decidir quiénes son los que representan a los maestros. No tiene ningún derecho a hacerlo. Y menos aún con esa soberbia y con esa prepotencia. Pero en fin, están con nosotros Mimi Rojas, secretaria general de la Federación de Obstetras del Perú, y Margarita Pérez, que es la subsecretaria general de esta organización, que, bueno, lograron ustedes finalmente un entendimiento. Se levantó la huelga de las obstetras. Buenos días, señor Lucar. Muchas gracias a Radio Exitosa por esta apertura para poder informar sobre lo sucedido. En efecto, ya se ha tenido pues reuniones a fin de ya firmar un acta de acuerdos con la señora ministra. O sea, ustedes, que es una cosa loca, tuvieron que hacer una huelga para reunirse, digamos. Si se puede resumir así lo que ha ocurrido. Prácticamente es así. Nosotros realmente dentro de nuestro plan que nosotros hemos presentado, en este caso a principios de año, casi no hemos tenido reuniones en Ministerio de Salud y ha sido, en este caso, gracias por decirlo de una manera, a las manifestaciones que nosotros hemos dado desde nuestras bases con todas las regiones, es que hemos tenido ya reunión directa con la señora ministra. Ahora, ¿cuáles son los principales reclamos que tienen ustedes? Sí, buenos días, Nicolás. Efectivamente, ratificar un poco lo que mencionas, que lamentamos que hayamos tenido que llegar a una huelga para poder tener la atención de la señora ministra, que se siente con los dirigentes de los gremios que representamos, en este caso a los obstetras, para poder solucionar una problemática que ya la habíamos planteado a inicios de año. Dentro de esta problemática está pues uno de los principales puntos, que es el de la escala remunerativa o un incremento de remuneración, para que lo entienda el público. Nosotros durante muchos años, los obstetras, no hemos tenido un incremento en la remuneración, de tal modo que nuestra remuneración ha quedado casi congelada, más que en el 2013 hubo un intento de incrementar o de reordenar prácticamente las remuneraciones porque no hubo un mayor incremento. Y es una remuneración que durante muchos años la hemos considerado muy por debajo de la formación profesional que tenemos. ¿Cuánto gana una obstetra en el Perú en estos momentos? Una obstetra nombrada que recién ingresa al sistema está percibiendo como mínimo 2.239, y la que del máximo nivel, la de 5 años, la que tiene 20 a 25 años de servicio, 2.700. Esas son las remuneraciones de un nombrado. De un contratado, entre 1.000, 1.200, 1.500, quizás a 2.000 en algunos hospitales. De una contratada por terceros, que es la de servicios no personales, que tenemos esa forma de contratación en el Ministerio de Salud ilegal, que la decimos. Son menos todavía, 800 soles, 1.000 soles. Y ustedes tienen también el sistema CAS, me imagino, ¿no? Sí, tenemos 3 sistemas: los nombrados, los contratados CAS y los contratados por terceros sin ningún beneficio laboral. Que el Ministerio reconoce que es la única manera que ha podido, de alguna forma, por la necesidad de profesionales, tener la forma o el presupuesto para contratar, porque la ley de presupuesto cada año sale limitando el ingreso a contrataciones por casa, que es un problema que también tendría que solucionarse. Vamos a interrumpir, si me disculpan un momentito, porque tenemos información de último minuto desde Apurímac, donde está aquí en César Ovalle. César Ovalle está ahí. Adelante, por favor, César, cuéntanos qué está pasando. Muchas gracias, Nicolás Lucas. Muy buenos días. En estos momentos nos encontramos en la carretera Vía Cruz Cabancay, puesto que muchos papás, miles de papás y también docentes que están haciendo una marcha pacífica por esta vía de comunicación, y juntamente en estos momentos vamos a conversar con docentes que trabajan más de 25 años en Purahuasi. Por eso tengo muy buenos días. Buenos días. Señor periodista, estoy a su disposición para las preguntas que usted me pueda hacer. Quisiera que usted opine referente a la huelga de maestros a nivel nacional. Sí, de primera intención saludar a Radio Exitosa, que es orgullo del Perú.
y al señor Nicolás Lucar que pues nos abre las puertas para reclamar nuestros derechos conculcados. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es reclamar a este Estado que no paga hasta la fecha los sueldos justos reclamados hace más de 25 años. Exclusivamente solicitamos de que se nos pague correspondiente al mínimo de una UIT, porque es solamente los 4.050 soles que pueden cubrir la canasta familiar. Asimismo, deseamos nosotros que se homologuen los sueldos y salarios de todos los maestros, porque todos hacemos la misma labor, cumplimos las mismas funciones, las mismas horas de trabajo, sin embargo, se paga de manera desigual. Asimismo, solicitamos que se pague la deuda social, es decir, que no podemos solicitar nosotros al Poder Judicial todavía una denuncia para que salga una sentencia consentida y ejecutoriada para que se nos paguen nuestros sueldos y nuestra deuda social por preparación de clase y otros como son luto y sepelio. Asimismo, que esto no se debe concluir, debe continuar, porque los maestros hacemos nuestra preparación de clase luego de salir del trabajo, ahora actualmente, y nos han conculcado, nos han cortado ese derecho. Asimismo, solicitamos el reconocimiento oficial de las bases regionales que hoy se encuentran en medida de lucha, puesto que los traidores del CEN, conjuntamente que los de la derrama magisterial, vienen extirpándonos hasta el último centavo. Y es más, nosotros por eso denunciamos públicamente que la Superintendencia de Banco y Seguros haga ver el balance patrimonial que tiene cada uno de estos sinvergüenzas que trabajan en el CEN, en la derrama magisterial. Por eso solicitamos democratizar el CEN. Muchas gracias. De Croacia, Purima, de César para Exitosa Noticias. Muchas gracias, César. Bueno, es más o menos lo mismo que están diciendo en todas las regiones. Basta, le pone el micro a cualquier profesor que está manifestando. Ahora, lo que está pasando y que el gobierno tiene que ser consciente de esto es que, pese a la molestia y al perjuicio que significa la huelga para los padres de familia, porque sus hijos están dejando de ir al colegio, en muchísimos lugares en el Perú, los padres de familia están saliendo a respaldar a los maestros. Entonces están elevando este conflicto a un punto en el que sinceramente debería obligar al gobierno a una reflexión y a un cambio de rumbo sobre la manera como está manejando este tema. Ahora, ustedes tienen un problema, en primer lugar, serio con los honorarios, como ocurre prácticamente en todo el aparato del Estado, ¿no? Así es, como le explicaba, al nosotros solicitar y saber que el Ministerio de Salud o el gobierno en este caso ya preparaba una nueva escala salarial o un nuevo incremento de remuneración, lo que hemos solicitado es que esta escala recoja criterios técnicos como es el que el obstetra es un profesional que estudia 5 a 6 años en la universidad, que aparte de eso estudia 2 años de especialidad, que tiene maestrías, que tiene doctorados, que tiene una ley que le da la condición de profesión médica, que podemos prescribir medicamentos según la Ley General de Salud dentro de nuestra competencia y que hacemos la atención final, que significa que tratamos al paciente hasta su rehabilitación. Todos lo que ustedes dicen es que ustedes estudian como médicos, tienen que hacer, ¿no es cierto?, especializaciones como médicos, están reconocidos profesionalmente como médicos, pero no ganan como médicos, digamos, ¿no? Ni tienen el reconocimiento profesional que deberían, digamos. Dentro de nuestras competencias, dentro de nuestro perfil profesional, que es un criterio que lo han colocado en el acta de acuerdos, que la remuneración va a ser de acuerdo al perfil profesional, al nivel de responsabilidad y al ámbito de actividades. Dice también el acta que a partir del 1 de enero del 2018 se empezaría a cumplir una primera etapa de esta escala que va a culminar al término del gobierno. Hemos nosotros conscientes de que sincerar las remuneraciones, que en estos momentos es el 49% de lo que percibe el grupo profesional en el Ministerio de Salud, el que percibe más alta remuneración, la nuestra es el 49%, que esa brecha se acorte. También dice acá en el acta que esta brecha se acortaría, es el compromiso de la ministra de Salud firmada en esta acta de acuerdos, y que esta escala salarial hemos tenido, como le digo, la apertura que no se va a dar en un primer tramo, no se va a cumplir totalmente en un primer tramo, sino va a tener tramos. Está bien, hemos tenido la apertura, se terminará en 2 o 3 tramos, pero que el tramo final recoja a esta reducción de brecha que nosotros hemos solicitado. La condición con la señora ministra, que después de haber realizado la huelga y gracias también a la cobertura de ustedes los medios que nos han ayudado a exponer públicamente la problemática, ella ha tenido la
Entonces ya la decisión de empezar un diálogo es que hemos podido arribar a este acuerdo, pero con la condición de que esto se respete al 30 de agosto, que nos ha dicho que esta escala ya estaría lista cuando iría al presupuesto. Porque ese va a ser el día de la digamos, de las revelaciones. Va a ser el día D. No, el día D, es. sinceramente, porque ahí vamos a saber si todos los compromisos que se asumen son ciertos o no. Ahora, yo creo que todo esto que está pasando con las huelgas que hay por todos lados, de alguna manera lo que pone sobre el tapete no solamente es la legítima protesta de la gente por las condiciones no solo salariales, sino por las condiciones de salud que les voy a contar de ustedes lo saben mejor que nadie, las condiciones en que está nuestro sistema de salud, sino el concepto que debería, no sé, ni siquiera debería merecer discusión. No se puede transformar la educación pública y no se puede transformar la salud pública como pretendemos sin la intervención directa de los actores. Es decir, ¿cómo vas a transformar la salud si los médicos, los obstetras, las enfermeras, los trabajadores no son parte de este proceso, ¿no? No son los que además son los que tienen que realizar el cambio, ¿no? Yo les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Exitosa y bueno, ojalá que los compromisos se cumplan, ¿no? Y que bueno, vamos a esperar el 30 de agosto. Claro, nosotros... A ver qué pasa. Nosotros realmente con esta firma de acta, nosotros estamos viendo la voluntad de la señora ministra que se pueda dar cada uno de esos puntos. Uno de los puntos que ya una muestra tal vez de que estamos yendo tal vez por un buen camino, pero esperamos que se cumplan todos, es que ha salido ya uno de los puntos o parte de uno de los puntos de acuerdo el día de hoy, ¿no? En el cual nosotros estamos viendo que hay una voluntad, pero quisiéramos que realmente todos los puntos que están en el acta se completen. Claro que y eso sí. Se va a ir viendo y creo que todas las bases, en este caso todas las obstetras, están pendientes de ese cumplimiento. Y la señora ministra, pues al dar su palabra, nosotros, más que tal vez en un papel firmado, uno va a creer en la palabra, en el compromiso formal que nos está haciendo la señora ministra, ¿no? Para que esto se pueda dar cumplimiento de manera total. Bueno, muchas gracias una vez más por estar con nosotros. A Mimi Rojas, secretaria general de la Federación de Obstetras del Perú, y a Margarita Pérez, subsecretaria general de esta organización. Nos vamos hasta Chepén, donde está José Machuca, que tiene información también de último minuto sobre lo que está pasando allá. Adelante, por favor, José. 21 delincuentes de la organización criminal Los Ángeles Negros fueron detenidos durante un mega operativo en la ciudad de Chepén esta madrugada. Entre ellos figuran 2 policías y 2 trabajadores judiciales, informó el viceministro que estuvo en el operativo de esta madrugada, Rubén Vargas. Señaló también que la organización criminal se dedicaba a la extorsión, asalto, sicariato. Robaban vehículos para luego extorsionar a sus propietarios. El ministro de Interior estará llegando en las próximas horas a Trujillo para realizar la conferencia de prensa. 500 policías y 35 fiscales participaron en este operativo en la provincia de Chepén. Desde esa ciudad, José Machuca, Exitosa Noticias. Muchas gracias a José Machuca. Y me ocurre constantemente y a otros periodistas que trabajamos en esta radio que se nos acerca gente que quiere ser escuchada y que normalmente no tiene el espacio para ello. Está con nosotros el señor Alberto Flores. ¿Perdón? Alberto López, perdón, le cambié el nombre, no sé por qué, el señor Alberto López. Usted es jubilado, ¿no es cierto? Y tiene, usted tiene un reclamo. Un reclamo por mi jubilación. Por su jubilación. Por mi jubilación y pago de mis beneficios sociales. ¿Y por qué no nos explica exactamente de qué trata el tema? ¿Usted cuántos años tiene, don Alberto? 84 años va a cumplir. 84 años. ¿Usted cuántos años trabajó? Tengo 7 años. Yo me operé por eso que salgo. Me operé en mi columna y no podía ya caminar, por decir, no. Ahora me estoy haciendo... ¿Y dónde trabajaba usted? En la Empresa Nacional de Puertos. ¿En ENAPU? En ENAPU, pero sí. Empresa Nacional de Puertos. Aquí está uno. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Usted se accidentó trabajando? Sí, trabajando, sí. Me accidenté en Iquitos, en el año 1959. ¿59? Sí. De ahí pasé a Lima porque en Iquitos no había médico legista. Había médicos legistas, pero no había especialistas. Entonces yo le digo al señor administrador, que era el señor Américo Hernández Mata. Le digo, señor administrador, yo me siento mal. Y el mismo médico le dijo, usted tiene que curarse en el hospital de Mayo, porque aquí no hay especialistas.
Ahora, usted me está hablando de un accidente que pasó el año 59, pero yo no puedo creer de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de un incidente de hace 58 años casi. Bastantes años. ¿No? Sí. ¿Y todo este tiempo usted ha tenido el conflicto sin resolver? No, yo he venido sin resolver hasta ahorita. Yo he venido a Lima para curarme, para hacerme el chequeo de este accidente. Cuando estoy en Lima, viene el señor Américo Hernández Mata, que era administrador de Iquitos, le cambian a Matalani, al puerto de Matalani, como director de la portuaria. Entonces, me encuentro yo con el señor Américo Hernández Mata y me dice, ¿qué haces tú acá? No me digo, no he regresado. Y dije, no, ya no te vayas, vamos a Salaberry. Yo soy director ahí, me digo, vas a trabajar conmigo. Y de Quito le digo, no, tú es igual, tú eres emprendedor de puertos. Eso es lo que me dijo el señor Américo. ¿Y qué es lo que pasó luego? Yo comencé a trabajar allá, pues, y me fui de ahí, de Salaberry, me pasan me necesitaban pues allí en Paita. Me fui a Paita, ya Paita estaba funcionando. Entonces comenzamos a trabajar ahí. Estoy trabajando, como yo conocí un poco de mecánica, había que sacar una caja de un tractor de ese que trabaja en puerto. Me metí abajo a sacarlo, para levantarlo, ahí me vuelvo a malograr la columna. Entonces le digo a la administradora, estoy mal, le digo, no sé qué me pasa. Entonces, así estaba. Pasaba un tiempo hasta que ya no podía. Entonces, de ahí, de Paita, venía a Lima a curarme, para que me chequee el médico acá en Lima. En ese entonces, señor Lucas, el Ministerio de Hacienda tenía un médico ahí en el mismo Ministerio de Hacienda. En el 8º piso tenía una oficina que ahí nos atendía a todos, ¿no? Y después, al que tenía necesidad de hospitalizarse, lo mandaba al hospital. Eso es lo que hacía. Eso es lo que me ha hecho a mí. Yo estaba pero ¿cuál es el reclamo suyo? Ya, es que me paguen mis beneficios. ¿Que no le han reconocido los beneficios? No me han reconocido nada, señor. No me han reconocido un medio. ¿De todos los años que usted trabajó ahí? Sí. O sea, como si usted no hubiera trabajado nunca ahí. Sí, eso es lo que dice. No sé si tengo planilla acá. O sea, como si usted no hubiera trabajado. Se explicó médico que me iban a operar en el hospital el empleado. Pero es increíble porque estos documentos tienen décadas. O sea, este papel es del año 69. Y desde esa época viene usted peleando porque reconozcan sus derechos y le paguen lo que le deben por los años que usted trabajó. Así es. O sea, lo que está reclamando son sus beneficios sociales. Beneficios sociales. Y nada. No me pagan nada. Pues no, y usted tiene resoluciones a favor suyo. Sí, doctor. Cuando yo demando, el Poder Judicial nombra médicos, nombra 2 médicos. Ya, pero lo importante es que al final resuelven a favor suyo. Sí. Y pese a que han resuelto a favor suyo, nada. Que me anuló el señor, este doctor iba a anular, me iba a sacar la sentencia. Porque ahí no, cuando aquí esto. Ya, pero lo que quiero saber es en qué punto está la situación suya. Que usted ha ganado esta demanda que tiene y no le pagan. ¿Y quién le tendría que pagar a usted lo que le deben? El Ministerio de Transportes. El Ministerio de Transportes, sí, ahora que es el responsable de la Empresa Nacional de Puertos. Sí, porque todo mi expediente pasó al Ministerio de Transportes. Todo cuando ahora viene. Ahora, lo increíble es que hay, yo le agradezco mucho al señor Alberto López por estar con nosotros, pero hay miles de casos de jubilados igual que el señor Alberto López, o sea, gente que ha trabajado años de su vida, que no ha recibido las compensaciones y los pagos que debía, que han demandado ¿no? ante las autoridades de trabajo, que han ganado sus procesos, que han resuelto a favor suyo y que ahora tienen como que hacer otro juicio para que ejecuten la sentencia, es decir, para que les paguen lo que les deben. Esta es la demanda, la que contesta la demanda del Ministerio de Transporte. Bueno, increíble. Increíble, ahora, simplemente. Bueno, tenemos, don Alberto, lamentablemente que terminar, nos hemos pasado casi 10 minutos, pero yo voy a comunicarme personalmente con las autoridades respectivas del Ministerio de Transportes para preguntar cómo se enfrentan situaciones como esta, porque usted en el camino ha tenido hasta que denunciar corrupción de las autoridades judiciales. Porque
el juez para sacar una sentencia favorable para mí. Me dice, tiene que pagarme el 20% para darte la sentencia favorable. O sea, resuelvo a favor tuyo, pero el 20% de lo que te toca es para el juez. Es. Increíble. Yo no estoy robando, señores. Yo no vengo a robar al Estado. Yo quiero que me paguen lo que me corresponde a mí, nada más. Eso es lo que increíble. ¿Qué tal la historia? Muchas gracias al señor Alberto López por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa. Gracias a usted, regresamos con más. Esto es Exitosa. Son las 11:38 de la mañana. Estamos en el 95.5 de la FM. Volvemos. Y nos acompaña en los estudios de Exitosa la señora Mariela Núñez Castro. Ella es esposa de Pedro Jesús y López, que es un técnico de segunda de la Fuerza Aérea Peruana, que está actualmente preso en el penal de Lurigancho. ¿Cuántos años está preso ya? Buenas tardes, Nicolás. Primeramente, agradecerte la noticia, por haberme atendido, porque yo he ido a todos los medios de comunicación y no he podido ser escuchada. Mi esposo le han dado 5 años de pena en la cárcel, 4 años de peculado y 1 año por falsificación de documentos, cosa que está ordenado, creo que es, a él le pedían 10 a 15 años y por falsificación de documentos es esa fecha, hasta 20 años. Y a él solamente le dan 1 año y 4 por peculado. Y es el único que se va exclusivamente. Claro, lo que ocurre acá es, para recordar un poco la información, estos hechos ocurren en el año 2004, 2005 y 2006. Y de lo que se le acusa es que de repente se descubren que faltan municiones, sí, ¿no? Para fusil automático, porque él era armero, ¿no es cierto? Que estaba encargado de dar conferencias a personal, tropas, subalterno y oficiales. Él era especialista. Y él tenía también acceso a las reservas de municiones. Sí, y también lo culpan de la llave, que dice que él se llevaba la llave, pero la llave no puede llevársela a él porque se queda, eso se releva, el servicio 24/24, entra y sale el otro y se relevan. Y hay un control, supone de qué es lo que... Por supuesto que hay un control. Lo que a mí me sorprende es que a él lo denuncian, originalmente el Ministerio Público lo denuncia por la desaparición de 4.273 municiones calibre 7.62, que es para fusil automático, ¿no es cierto? También se dice que faltan 24.848 calibre 7.62, eso es para AKM, ¿no es cierto? Y que faltarían además 1.346 municiones para 9 milímetros para Velum. Ahora, el problema es que a él lo sentencian. Lo sentencian 5 años. Por más, ¿no es cierto? Sí. O sea, porque ya no hablan de 4.000, sino de 10.375 municiones. El Poder Judicial tiene una cifra y la Fuerza Aérea tiene otra. O sea, no concuerdan. No hay una concordancia. Ahora, lo cierto es que se perdieron municiones. Se perdió munición y mi esposo era un técnico de segunda y tenía acceso a poder entrar y salir de la Fuerza Aérea, que es una base de máxima seguridad en el Callao. Y mi esposo, el técnico de segunda... Claro, la pregunta es cómo un técnico de segunda puede sacar 10.375 municiones para FAL, que son grandazas, ¿no es cierto? De ahí, acá lo que dice son 30.087 municiones para AKM. Sí, AKM. Pero ¿esto qué cosa? Una por una no la puede sacar, la tendría que sacar en cajas, en bolsas. Ahora, ese papelito que le he dado del señor Balbín, que le he dado, donde dice se pierden municiones, ahí dice, no pudo salir por la puerta, sino eso sale por aviones. ¿Y quién da una orden para que salga la munición por los aviones? Mi esposo técnico de segunda no la pudo haber dado. O sea, lo que usted dice es que esta munición que se perdió y que se le atribuye como responsabilidad a su esposo, o sea, no es imposible que sea responsabilidad, pero él asume alguna responsabilidad en la pérdida. No, en todo momento él dice que no, inclusive a él hasta las mismas magistradas en el Poder Judicial le decían, citaban al general Suito Rubio, a todos los generales fueron como testigos, ninguno fue como involucrado, ellos solamente los 5 técnicos subalternos. O sea, la versión que daba la Fuerza Aérea, ¿cuál era? De que un técnico de segunda ha sido capaz de llevarse 30.000 municiones para AKM, 10.000 municiones para fusil automático. Acá dice ¿cuánto? Como 5.000 municiones para Velum, para 9 milímetros. Sí. Y lo que usted dice y su esposo dice, es imposible que eso ocurra. Que es imposible. Sin intervención de autoridades de más alto nivel. Ahora, esa munición fue donada de Nicaragua en el año 90. Esa munición el costo de esa munición costaba 0.02 puntos de dólar, que viene a ser en 2 municiones 45 céntimos, menos de 10 céntimos.
Y cosa que a la actualidad se la quieren cobrar a mi esposo a $1.50 cada una, que el pago de la reparación civil es 40.000 soles. Entonces, el sol 45 que falta, ¿dónde? ¿Quién se lo robó? Y esa munición y muchas más compras que hicieron en esa fecha, que ellos no presentan esa constancia de compra y venta, no la presentan porque solamente hay una pecosa, como le he dado esa carta que redacta el técnico. Entonces, o sea, ahora, su esposo, es decir, se roban, y esto parece sistemático, municiones. O sea, como hemos visto, 10.000 municiones para fusil automático, 30.000 municiones para AKM y como 5.000 creo que son para las pistolas, ¿no es cierto? Y el único involucrado es su esposo. Es decir, él ha podido sacar esto, que si uno lo... Porque en la noticia, me acuerdo de esos días, roban toneladas de municiones, porque esto pesa un montón, ¿no? Sí, es delicado. Mi caso no es así, por eso no me quieren recibir las cámaras, los medios, porque yo he ido a Canal 9, he ido a todos los canales y no he sido escuchada. Tengo más, desde el año pasado he pedido una cita con el ministro de Defensa, con el anterior que se fue. Y se ha ido, he vuelto a hacer una reintegración, he ido a pro a los derechos humanos porque estoy pidiendo garantías para mi familia y mi esposo. Es lo mismo, para mi esposo y mi familia. Algo le pasa porque estas declaraciones que yo estoy haciendo ahora son delicadas, Nicolás. Si algo le pasa a mi esposo ahí dentro del penal o a mis 2 hijos y a mí, responsabilizo exclusivamente a la Fuerza Aérea y a todos los involucrados, inclusive a la sala liquidadora con los jueces que dieron un mal veredicto porque no tuvieron ¿cómo se llama? La exhaustividad y la constancia de ellos verificar ¿cómo se llama? La Junta. Claro, porque además de lo que hemos estado hablando, luego se ha estado hablando hasta el año pasado incluso de la pérdida de material bélico. Ese material bélico que se entonces, ¿cómo se puede perder material bélico y ser responsable de pérdidas de estas dimensiones, de estas cantidades, de estos pesos además, porque este material pesa? Y que el responsable sea un técnico de segunda de la Fuerza Aérea. No es capaz de entrar, salir, sacar munición. No puedo burlar la seguridad porque ellos tienen servicio de inteligencia, seguridad, cámaras. O sea, un técnico de segunda burló y dicen que él era jefe para su conveniencia. Cuando les convenía era jefe y cuando les convenía era el subordinado. Subordinado, porque así lo llaman. Yo le agradezco mucho a la señora Mariela Núñez Castro por estar con nosotros ahora. Vamos a seguir el caso y vamos a yo te pido, Nicolás, averiguar, por favor, que me ayudes. Porque lo que es importante saber es saber cuánto material se ha perdido, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales. ¿Y quiénes son realmente los responsables de que algo haya estado ocurriendo sistemáticamente durante otra vez, por supuesto? Y a ellos los han seguido, ha habido fiscal. En mi esposo, ¿sabes qué dijo la Fuerza Aérea cuando le preguntó? Porque estuvo 2 años en el CONGE Supremo de la Justicia Militar de la Fuerza Aérea. Y se inhibió y se lavó las manos y entregó el caso al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque no podían encontrar nada. Bueno, yo le agradezco una vez más a la señora Mariela Núñez por estar con nosotros y vamos a seguir, por supuesto, por favor, el caso. Erika Rado está en el Congreso de la República. Erika, ¿qué pasó? Cuéntanos. Información en vivo desde el Congreso de la República. Nos acompaña el parlamentario Miguel Torres de Fuerza Popular. Congresista, se acaba de aprobar la imprescriptibilidad de delitos contra la administración pública. ¿Qué significa esto para la población? Significa que el tiempo va a dejar de ser el aliado de los corruptos. Significa que el tiempo ya no va a ser más un enemigo de fiscales y de jueces. Significa que nuestra Constitución reconoce que hay supuestos en los cuales el tiempo no puede ser una excusa para que no castiguemos como corresponde a quienes han cometido delitos contra la administración pública. El día de hoy es un día histórico, una segunda votación y por consiguiente ya una reforma inmediata de nuestra Constitución, en donde hemos aprobado la duplicación o la duplicidad del periodo de prescripción para determinados delitos y hemos dejado a un desarrollo legislativo la posibilidad de que determinados delitos, los más graves contra la administración pública, sean declarados imprescriptibles. Esto, para que la población comprenda, es que se va a identificar aquellos delitos en los cuales una persona no puede alegar el paso del tiempo como una excusa para defenderse. Bien, han sido declaraciones del parlamentario Miguel Torres de la bancada de Fuerza Popular. Informó Erika Rado, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Erika. Y está en nuestros estudios Aníbal Sánchez Águila, que es el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Buenos días, bienvenido.
No, muchas gracias, don Nicolás, y muchas gracias por recibirnos acá en Radio Exitosa. Yo soy hincha de la información del INEI, cada rato los ando citando, toda la cantidad de información extraordinariamente valiosa que tiene el INEI y a la que muchas veces no le damos el papel que merece, ¿no? Es decir, porque son finalmente estos datos, esta información las que nos tiene que medir cómo estamos, qué déficits tenemos, ¿no? Le vamos tomando el pulso a la realidad nacional permanentemente. Claro. Sin datos, bien difícil en una gestión moderna por tomar buenas decisiones. Y el rol del INEI justamente es ese, producir información estadística, generar conocimiento para que las autoridades de gobierno en todo nivel puedan tomar buenas decisiones. Y no solamente las autoridades de gobierno, también los empresarios, las familias, el público en general. Y los propios medios, ¿no? Los propios medios para saber de qué estamos hablando. Ahora, vamos a tener un censo nacional, ¿no es cierto? Que va a ser ¿qué número de censo es este? Cada 10 años manda la ley 13248, deben hacerse en el Perú los censos de población y de vivienda, y cada 5 años los censos económicos. No siempre ha sido la regla, pero en este año vamos exactamente a los 10 años, el 2007 fue el último censo, levantar el 12 censo de población, el 7º de vivienda y el 3er censo de comunidades indígenas en costa, sierra y selva del Perú. Todo país del mundo tiene que tomarle la radiografía a su realidad cada cierto tiempo, porque sin ello no se puede planificar el crecimiento y el desarrollo. Entonces, ahora vamos a tomarle la foto a todos los peruanos y saber cómo estamos, dónde estamos, qué necesitamos, qué queremos, y sobre todo recoger la información de las viviendas, recoger la información de los hogares que han ido cambiando en el tiempo, recoger información de cada una de las personas de este país que tiene una población ya que supera los 31 millones de habitantes. Somos más de 31 millones. En realidad los datos estimados al año 2017 son 31.800.000, pero este censo no va a decir realmente cuántos somos, ¿no? ¿Cuántos somos? Porque ese es el dato que se proyectó con las cifras del año 2007. Hay que refrescar. Ahora, está claro que la mayoría, o sea, hace rato que dejamos de ser un país predominantemente rural, somos un país mayoritariamente urbano, ¿no es cierto? La mayor cantidad de la gente vive en las ciudades. 3/4 partes de la población peruana vive en las ciudades. Hace 50 años atrás, mayoritariamente la población vivía en las áreas rurales del Perú, en los lugares más alejados, pero el crecimiento urbano, el crecimiento económico, las oportunidades de estudio y de trabajo hizo que la población se volcara a las grandes ciudades, y en las ciudades también ahora hay una presión por el transporte, por la educación, por la salud. Claro, pero eso es uno de los grandes dramas nacionales, ¿no? Porque hemos crecido, las ciudades, es decir, la población se trasladó del campo a la ciudad, se creció de una manera explosiva, pero sin planificación. Es decir, las ciudades empezaron primero llegó la gente y después empezaron a resolverse los problemas de vivienda, transporte, educación, salud, ¿no es cierto? Muchas de las cosas que han surgido en nuestro país han sido espontáneas. Han sido fruto del esfuerzo también de muchas familias que buscaban mejorar sus condiciones de vida con la aspiración de que sus hijos estudien, de que trabajen en mejores niveles de empleo. Entonces, eso generó justamente el crecimiento de las grandes ciudades. Lima tiene 10 millones de habitantes en la actualidad. O ciudades como Arequipa, que es la segunda ciudad más grande del Perú, que su población, casi el 90% de la población está en la ciudad de Arequipa, y es una región también grande. Luego está Trujillo, Piura. En realidad, regiones que han crecido en su desplazamiento urbano enormemente. Ahora, las cifras que se van a levantar con este censo de población, que va a ser el 22 de octubre, vamos a poder ayudar a todos los niveles para que se planifique el desarrollo urbano, para que de alguna manera incluso las labores de reconstrucción vean cuántas viviendas aún están en la ribera de los ríos, en los lugares más difíciles. Este censo va a permitir tener información georreferenciada. Pero cuando se habla de vivienda, ¿hay alguna referencia a la calidad de la construcción, no es cierto? ¿A qué tipo de construcción? Se pregunta se pregunta al hogar pisos, paredes y techos, y con ello conocemos cuántas viviendas en condiciones precarias cobijan a muchos hogares peruanos. Y ahí es donde en realidad el poco recurso del Estado debe estar dirigido. O dónde está la población que todavía tiene bajos niveles de educación,
¿O dónde hay población que no tiene seguro de salud? ¿O dónde hay un hogar? Porque muchas veces, yo vi el otro día a Roque Benavides, lo ha contado varias veces esta semana, porque me impresionó su discurso, ¿no? Sí, sí. Que era un discurso como reivindicatorio de lo que ha pasado los últimos 25 años en el Perú, y él decía que la mitad de la población aproximadamente ya está en la clase media, que hay 8 millones de peruanos que han salido de la pobreza. Entonces son cifras que el Perú ha crecido en promedio casi 4% en los últimos años, ¿no? Casi 5%. ¿No? Claro, por encima del 4% si uno hace el promedio, pero uno voltea la mirada y encuentra el contraste, ¿no es cierto? La cantidad enorme de gente que no tiene acceso al agua potable todavía, ¿no es cierto? La precariedad de muchísimas viviendas, el hecho, las condiciones de salud, las condiciones de la educación pública, el transporte. Ayer nomás hablábamos sobre el problema de la crisis que hay con el tema de los taxis, y el problema es que la gente cachuelea, ¿no? O sea, tiene una chamba como maestro, pero además hace taxi, hace cobrador, hace ambulante, hace cualquier cosa. Entonces, ¿hasta qué punto estas cifras optimistas que hemos dado sobre pobreza son reales, ¿no? Bueno, en realidad, son estables, digamos, ¿no? En realidad ha habido un mejoramiento de las condiciones de vida, es innegable. Ha habido un crecimiento en el último cuarto de siglo en los ingresos, en la economía, y eso ha repercutido en disminuir los niveles de pobreza. Pero ahora todavía una persona de cada 5 es pobre. O sea, ni siquiera puede cubrir su canasta mínima de alimentos y no alimentos, porque también hay que verle la salud, la educación, el transporte. Entonces, si bien hemos mejorado, aún tenemos todavía una parte importante de la población peruana con grandes necesidades. Y hay que saber dónde están. Por eso es que estos censos nacionales... Claro, porque si no es engañoso, puede decir, te alegras con que haya gente que haya salido de la pobreza, pero espérate un ratito, ¿cuán estable es el empleo que tiene y los ingresos que tiene? ¿En qué condiciones está viviendo? ¿Tiene acceso a servicios básicos, sanitarios, etcétera? ¿Qué calidad de transporte usa? Porque, o sea, digamos, ya no eres pobre, pero digamos, te transportas como pobre, tu sistema de salud es como pobre, tu acceso a la salud es el de pobre, o sea, ya, eres pobre, ¿por qué? Porque tienes un nivel de ingreso por encima del, digamos, ¿no? Y este censo es muy importante, tiene 2 preguntas muy interesantes. ¿Dónde estás estudiando? ¿En tu distrito o en otro distrito? Va a implicar el transporte. ¿Dónde trabajas? ¿En tu distrito o en otro distrito? Y vamos a ver cómo se distribuye la fuerza laboral del país. Ahora, también se va a saber el tema que yo creo, por lo que yo he leído de reportes anteriores, de la realidad de lo que son las familias peruanas, la cantidad de hogares, por ejemplo, sostenidos por mujeres, ¿no es cierto? Claro. Donde hay una ausencia permanente o sea, una familia debe decir padre, madre e hijos. O sea, hay una cantidad que puede resultar sorprendente de hogares donde el padre se fue, ¿no? La familia peruana ha ido evolucionando. En la medida que también ha evolucionado la sociedad peruana, esa familia extendida, donde estaba el abuelo, los sobrinos, los hermanos, los primos, ahora se está acotando a una familia mucho más, digamos que tiene pocos miembros y que está en viviendas incluso muy pequeñas. Antes era una familia provinciana de otra naturaleza. Y hay que ver, evidentemente, cuántas lo conducen una mujer. ¿Cuántos hogares biparentales existen? ¿Cuántos hogares extendidos? Y toda esa información nos va a brindar este censo de población y vivienda. Por eso es muy importante que todos apoyemos esta gran actividad. Los jóvenes participando como voluntarios del censo. Eso es un tema bien importante, ¿no? O sea, la clave del éxito es la extensión del censo, que el censo llegue a todos lados y que no haya nadie, que no haya ningún hogar que no haya sido censado, ¿no es cierto? Y que ¿Eso de qué depende? Porque evidentemente no alcanza con la gente que trabaja en el INEI y se hace con un sistema de voluntariado. ¿Cómo funciona este sistema? En realidad nosotros vamos a llegar a cerca de 100.000 centros poblados en todo el Perú, en las áreas urbanas y rurales. Y como se va a visitar más de 9.800.000 viviendas que tenemos registradas en todo el país, imposible hacerlo con los propios recursos humanos que tiene la institución. Tiene que ser un gran voluntariado, como lo hacen todos los países. Y ahí recurrimos a los jóvenes, a los estudiantes. Me dice, estoy viendo acá que están buscando 600.000 voluntarios, ¿tantos son? En las áreas urbanas vamos a utilizar 580.000 voluntarios del censo, más los jefes de zona, jefes de sección. Cerca de 700.000 peruanos van a participar el día domingo 22 de octubre
recogiendo la información que va a ayudar a planificar el crecimiento y desarrollo del país, porque sería muy difícil que nuestras autoridades puedan tomar decisiones sin información. Bueno, yo le agradezco muchísimo al señor jefe del INEI, Aníbal Sánchez Águila, por estar con nosotros y desde acá, desde Exitosa, vamos a apoyar en lo que esté en nuestras manos todo lo que tenga que ver con el éxito de este censo, ¿no? Y en primer lugar, invocar a los voluntarios. ¿Qué tiene que hacer uno si quiere ser voluntario? No, tener 5º año de secundaria y ser voluntario y querer servir a la patria y darle un día de su trabajo. Evidentemente va a haber una reciprocidad de un pequeño expendio por alimentación y movilidad que le permita también. Y va a tener un estímulo pedagógico, porque participar en una investigación estadística de esta naturaleza se aprende en ese día más que, ¿no? Deja una enseñanza enorme. Entonces, por supuesto que sí. Convocar a todos los jóvenes a apoyarnos en esta gran actividad. Usted pásenos la voz nomás, que nosotros vamos a seguir acá. Y voluntarios campaña. En general, ¿ah? Voluntarios en general. Porque no solo jóvenes, ¿no es cierto? Solamente. ¿Y dónde tienen que ir los voluntarios? ¿Cómo tienen que comunicarse? En la página web del INEI ya está el sitio web para la inscripción, es www.censos2017.p/gran convocatoria. Se inscribe uno fácilmente, le da un clic al mapa y lo ubica directamente en su domicilio o cerca de su domicilio, y nosotros ahí va a ser su lugar de trabajo. Perfecto, muchas gracias. Una vez más ha estado Aníbal Sánchez Águila, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, con nosotros. Muchas gracias. Terminamos por el día de hoy. Los dejo con el señor Manuel Rosas. Nos reencontramos mañana, como siempre, aquí de 10 a 12 en Éxito, aunque yo estoy viniendo un rato antes, ¿no? Para pelearme un poco con Philly Batres. Aunque últimamente estamos teniendo demasiados puntos en común, ya me estoy preocupando. A ver si mañana me peleo un poco con él. Conmigo será hasta mañana.